Sí, muy buenos días. Como de costumbre, ya se está volviendo una costumbre, hoy quiero compartirles el siguiente bloque de lo que vimos de la venida de nuestro Señor Jesucristo, según Mateo 24, porque hay hartas partes donde habla de venida. Quiero que enfatizar un poquito, cuando la Escritura habla de venida, o de alguien presente, siempre se refiere a alguien que vino para quedarse, o alguien que está ahí permanentemente. No alguien que viene de paseo, sino alguien que está en algún lugar, o vino a ese lugar que era de él, o vino para quedarse. Entonces, continuando con la lección, vamos a ver Mateo 24, vamos a entrar de una vez al asunto que nos corresponde. Mateo 24, 4, dice, respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe. Recuerde que continuamos en el contexto de que las palabras que él hablaba eran para esa generación. Les estaba hablando de una generación que terminó en el año 70 después de Cristo con la destrucción del templo de Jerusalén a manos de el rey o del general Tito. Esto no es una señal en sí misma, pero forma parte del clima y ambiente que entraremos en el tiempo descrito, o sea, allá, para los judíos en su tiempo. Lo primero que vamos a ver es el engaño. Va a haber mucho engaño. Hoy también lo hay. Quiero que vayamos viendo que todo lo literal ocurrirá en la época. Hoy también está pasando y no es ninguna casualidad. Es una forma adecuada para que te ubiques en el tiempo correcto, con todo lo que está pasando hoy. Ellos escuchaban a nuestro Señor Jesucristo y luego miraban al templo y pensaban, no puede ser. ¿Cómo? No. Hoy nosotros oímos esto y miramos a la iglesia contemporánea, a la que conocemos. ¿Podría ser así? ¿Será que sí será? ¿Será que estas congregaciones grandes la gente se está como perdiendo porque pasan muchas cosas y la están engañando? Te vas, o nos vamos a acordar de esto muchas veces en los próximos años. Versículo 5, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos se engañarán. Una vez más hay que decirlo para que no se nos olvide, va a haber mucho engaño, pero muchísimo engaño. Engaño por toneladas, donde quiera que miremos, engaño. Eso dice la Escritura, que va a haber mucho engaño. Y oiréis de guerra, versículo 6, de rumores de guerra. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación, reino contra reino, y habrá pestes, hambres y terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será principio de dolores. No es el fin, son señales que muestran los principios de dolores. Vamos a ver todas estas cosas que están escritas son muy terribles. Muchos anticristos de engaño. Hechos 8, 9, 10 dice que un hombre llamado Simón se levantó. Lo escribe Eusebio, Justin Martis, también que es el hombre de pecado, Henry Admon, en el 1631, dijo que el hombre de pecado de segunda de Tesalonicenses había existido. Dijo eso este hombre, un hombre llamado Eusebio. Entonces, vemos también que en los libros de Josefo y de Gamaliel dice que Hechos 5:36 habla de un tal Teudas que se levantó como un falso Cristo, que eso aconteció en esos tiempos. Hechos 5:37, Judas también se levantó. Lo confirma Juan en su epístola,
Primera de Juan 2:18, cuando dice que muchos anticristos ya han salido, dice así, y vienen de nosotros, o sea, salen de nosotros, no están afuera. O sea, no pensemos en que uno de estos gobernantes es el anticristo o que el papa es el anticristo. No, está hablando con sus hijos, está hablando, la escritura es hecha para nosotros. Dice que ya que de nosotros salen, hoy están los anticristos ahí. No dice que son cristos, pero que se atavían externamente para producir un seguimiento que no puede lograrse por una autoridad interna. Gente que no tiene autoridad interna, tienen que buscarla externamente. Por eso buscan títulos y atavíos. Y por supuesto se rodean de templos gigantes y otras cosas. Ustedes saben a qué me estoy refiriendo con esto. Tengan cuidados de no ser engañados. Estamos enseñando sobre el pasado y sobre el futuro. O sea, tenemos que tener cuidado porque lo que sucedió en ese tiempo, que era advertencia para ese tiempo, también es advertencia para nosotros hoy en día. ¿Qué más había? Guerras y rumores. 50.000 murieron en Mesopotamia, dice la historia. En el año 49 hubo un tumulto en Jerusalén que le costó la vida a 20.000 judíos. Imagínense ustedes. En Cesarea de Filipos hubo contención de judíos y en un día murieron 20.000 destruidos por Asiria. 20.000 más. En Citópolis 13.000, en Alejandría murieron 50.000, en Damasco 10.000 judíos fueron asesinados en el término de una hora. Dice la historia, guerras y rumores, toda esa gente murió. Eso es lo que el Señor les estaba anunciando. En esos días, 15, 20 años después de que Cristo murió y resucitó. Hambre, dice la otra. En Hechos 11:28 dice que en el año 68, durante el reinado de Claudio, hubo canibalismo. Las mujeres se comieron hasta la placenta, etcétera. Eso no es para comentarlo mucho, hasta ahí, aunque hay muchísimas cosas que la historia habla acerca de esto. Por ejemplo, de niños que dice la historia que una mujer o dos mujeres con bebés, se lo come usted primero y después me como el suyo, y después la otra no quiso dárselo y se formó la grande. Cosas así por el estilo existieran en esos tiempos. Pestilencias, claro está que con tanta muerte y con tanto cadáver, en el 40 y en el 60, murieron por causa de la pestilencia el 40 y el porcentaje, y el 60 murieron por causa de la pestilencia, ya que no había cómo enterrar tanta gente. Como podemos ver, estas son señales ya acontecidas. El problema es que nosotros las estamos buscando para el futuro, pero lo que hay para este tiempo son iguales a la lectura de allá. Tiene otras implicaciones espirituales en nuestro contexto. Hoy en día hay hambre de palabra. Eso lo dice en Amós 8. Porque Dios la produce, dice. Hay rumores de guerra por conflictos entre denominaciones. Y hay pestilencia en la iglesia. Y hay gente que huele a sí misma. Terremotos en Creta y en Esmirna y en Mileto, en Roma, en la Odisea y en Colosenses, ocurrieron terremotos como los más grandes de nuestro tiempo. En ese tiempo, por supuesto, jamás vistos antes, más allá de las señales del fin. Al contrario, todo maestro profético de hoy te sale en la televisión diciendo que son señales del fin, mientras que él dice exactamente lo contrario, que son principio de dolores, no del fin. No solamente lo que estamos
lo estamos posponiendo por 2000 años, sino que lo estamos usando al contrario de lo que Él dijo que nos serviría. Tenemos que ponerlo fuera, de eso fuera para hoy. No es para señalar al fin. O sea que los reinos políticos de la tierra no nos determinan cuándo viene el fin. Es el reloj de Dios, no es el reloj de Israel. Lo que sucede es que todavía queda mucha gente que prefiere que todo esto sea así, ya que de ese modo le alcanza con encender la televisión, poner la CSN, en lugar de escudriñar la Biblia, como ha sido mandato. Persecución. Esteban fue el primero que mataron a pedradas. La palabra traducida es tribulación. Esto significa crisis, persecución. El vocablo griego es tilisis. Y por allá por el Hechos 8, la iglesia iba a estar experimentando lo que llamamos la tribulación, la gran tribulación. Por eso es que nuestro amigo Juan en el capítulo 1 de Apocalipsis y en el versículo 9 dice: yo Juan, compañero en la tribulación. O sea que no solamente él estaba pasando por destierro, sino que mucha gente estaba sufriendo terriblemente. La estaban experimentando en ese momento. Y aún así, él, Juan, escribe diciendo que iban a haber ofensas, que iban a haber traiciones, y en el verso 10 dice eso. Y vemos en 2 Timoteo 1:15, Timoteo le escribe a Pablo, y cuando Timoteo le escribe a Pablo estaban agarrando a los creyentes y los estaban despellejando. Literalmente les sacaban la piel y los enroscaban en cueros de vaca mojados debajo del sol. Entonces al comenzar a secarse esos cueros, los apretaban hasta matarlo. Se les estaba dividiendo la iglesia y había contención y la gente vendiéndose unos a otros. Estos eran cristianos y se agredían por causa de sus pertenencias y por distintas posturas. Yo creo que sí, yo creo que no, y los entregaban, o se entregaban unos a otros. Todo eso estaba escrito. Y Pablo contesta desde un calabozo, también en el marco de la tribulación: no sean cobardes, que Dios no nos da un espíritu de cobardía. Y nosotros nos quejamos por alguna de las pequeñas cuestiones que podamos estar viviendo hoy. Imaginemos, y todo el contexto que ellos tenían, y nosotros por cualquier cosita o cualquier cosa que vemos, nos quejamos y nos asustamos. Hoy estamos viviendo una época muy especial, aunque sucedan muchas cosas, según el contexto que estamos viendo, por supuesto. Verso 11 dice que hay falsos profetas, hoy también. Profetas no significa ministerio profético, no, significa falsa presentación de Dios. Gente que creen ser los llamados de Dios para este tiempo. Falsos profetas. Pablo peleó con ellos todo el tiempo en su carrera. Lo mismo que deberíamos hacer nosotros. Así no lo quieran a uno. A mí no me quiere mucha gente. Y cuando digo mucha gente, es mucha la gente que no me quiere. Y yo no dejo de comer o no dejo de hacer muchas cosas porque eso suceda. Lo mismo que Pablo y lo mismo que todos. Y creo que mis hermanos saben y conocen de eso. Fui desechado en congregaciones por no estar de acuerdo con la doctrina que ellos tenían. En 2 de Corintios 11:3, en 2 Timoteo 2:17-18, y es en este contexto en donde él dice: ¿sabes qué? El que perseverare hasta el fin, este será salvo. ¿Cuál contexto es el que dice Pablo? Esto que estamos viendo. O sea, si pasas por todas estas cosas, tú serás salvo de los que van a morir allí. Y no es que hablando, no estamos hablando de salvación espiritual. La salvación espiritual ya la explico. El que no nace de nuevo no entra. No va a ser salvo porque
atraviesa por tribulaciones. No, se te eriza el pelo y se puede hacer pasar todo lo que sea y pensemos todo lo que queramos. Pero la salvación viene por la puerta. Lo que hemos visto el sábado es la puerta, no por otra situación. Y vamos a quedarnos un poquito ahí y se va a hacer mucho énfasis en la salvación. ¿Cierto? Bueno, eso ya lo expliqué, pero es otro contexto el que estamos viendo. Claro, todos los advertidos por su profecía fueron físicamente los de la tribulación de aquellos días. Y no murió ningún creyente muy importante. Hay muchísimas escrituras a este respecto que no puedo, por cuestiones de tiempo, darlas ahora. El verso 12 dice que va a haber espíritu de iniquidad. También lo vemos en Marcos 13:9 y en Lucas 21:16. O sea, la idea de esto es la siguiente. Cuando él dice aquel que perdura hasta el fin será salvo, lo que está diciendo es lo siguiente, que no se trata de perseverar aguantando tribulación, sino que significa que no podemos ser reacondicionados por las presiones externas. No podemos ser acondicionados por las presiones externas. Eso es perseverar hasta el fin. Así pase lo que pase. No. Las expresiones externas no pueden opacar ni anular los principios que rigen nuestra vida interna. Nuestra vida interna se rige por nuestro Señor Jesucristo que vive dentro de nosotros, y todo lo de afuera no puede, no hay nada externo, por favor, no hay nada externo que pueda influenciarme a mí a cambiar o hacer algo en contra de la naturaleza que ya está dentro de mí. Eso tiene que quedar claro. Y si yo no tengo claro eso, voy a inventar doctrina o voy a dejarme seducir por... No, que es que el hermanito y que la hermanita linda y que ella dijo, o que dicen que al Señor no se le puede llamar Señor, ni que se le puede llamar Jesús, ni que se le puede, y eso, ¡ay, sí, verdad, cierto! Y nosotros como bobitos nos dejamos presionar externamente cuando dentro de nosotros está el que no puede ser ignorado por nosotros. Es que hay crisis y por eso estamos obligados a simular cifras falsas en la contabilidad del negocio. En tiempos de coronavirus no prevaleciste. Si eso fuera una conferencia pública, esto sería en el momento en que él levantaría la vista y preguntaría: ¿cuántos están prevaleciendo? ¿Qué dice la Escritura? Que el persevere hasta el fin, ese será salvo. Ay, hermano, y entonces la reunión, él no está hablando de reunión, está hablando de perseverar, de perseverar en Cristo, en lo que hemos aprendido, en las herramientas que el Señor nos está dando hoy, para el tiempo de hoy, porque son diferentes los tiempos de allá a los tiempos nuestros. Herramientas preciosas para cada una para cada situación que necesitamos. Él nos está dando herramientas para entender los propósitos suyos a través de todos los siglos. Para ellos literal, para nosotros son principios espirituales, pero sigue siendo válido, porque la palabra nunca pierde el valor con el tiempo. Hoy también tenemos que prevalecer dentro de nuestra propia tribulación. No es la tribulación que ellos tenían, es constante, no es literal de 7 años, tampoco es un Armagedón en Jerusalén. Está aquí en tu casa a diario. Son las presiones contrarias que quieren determinar que lo que tú has creído jamás se manifieste. Puede ser que, puede ser enfermedad, puede ser un cambio de empleo, puede ser lo que ahorita está pasando. Pero ahí estamos y ahí estaremos. ¿Qué estamos haciendo al respecto? ¿Estamos reinando en el mundo? Esa es la pregunta que tenemos que hacer. La palabra nos demanda a reinar, a sojuzgar el mundo. No aquel de allá afuera, no.
tu mundo, tus hijitos. Si todo el mundo hiciera eso, el mundo estaría gobernado por Cristo. La mayor parte de la gente no hace eso, no sojuzga su mundo. ¿Cuánto le gusta su mundo? Cuando no le gusta su mundo, se muda, se va, no quiere más. Si examinamos con atención, podríamos ver que nuestro mundo cambia cada 3 años. Más o menos cambia cada 3 años. No somos estáticos. Viene un hijo, nos sacan del empleo, se muere un familiar, se muere el esposo. Cambia constantemente nuestro mundo en el que vivimos. Un hijo cambia la vida de una mamá, una separación cambia la vida de ambos, etcétera, etcétera. La muerte del cónyuge cada 3 años. Y podemos reinar en ese mundo. Pero hoy deberíamos estar preparados para los cambios para seguir mañana. ¿Quién iba a pensar que iban a cerrar todo? Y durante 6 meses, cada nada cambia el mundo y lo cambia para cada persona individual. Un trasteo para otro país, o un trasteo para otra ciudad, o un trabajo en otra ciudad, etcétera, etcétera. Imaginemos lo que estoy diciendo, y en ese contexto es el que digo que tenemos que reinar, tenemos que posesionarnos, por así decirlo, de esas circunstancias y acoplarnos a todo. ¿Con quién? Con Él, con nuestro Señor Jesucristo, que a través del Espíritu Santo nos fortalece, nos ama, nos cuida. Cada vez que Dios nos entrega un mundo de circunstancias, tenemos un nuevo mundo para sojuzgar. Pero muchos, en lugar de hacer eso, se ponen a mirar, o nos ponemos mejor a mirar al mundo del vecino, sabiendo que en nuestro alrededor tenemos cantidad de cosas que tenemos que hacer en este momento. Iba a leer otras escrituras, pero el tiempo nos apremia. Continuemos con el asunto para no leerla. A mí me parece que alguien cumplió la misión, pensamos nosotros. Pues claro, cuando se habló del evangelio de predicarlo en todo el mundo. No, hermano, es que no puede ser para aquel tiempo, porque allí dice que será cuando ese evangelio se predique en todo el mundo, y entonces en ese tiempo no se predicó en todo el mundo, ¿cierto? Pero bueno, el mundo de ellos ya se predicó, en el mundo de ellos, donde se estaba hablando el contexto de Mateo 24. Ahora nos toca hacerlo en el mundo nuestro. Y no hablo de la esposa ni del vecino, estoy hablando del nuestro, de mi círculo de influencia, la gente que conozco en mi trabajo. Y en el trabajo de nosotros, Estado, ya la redimimos, ya oran la Biblia con nosotros. La gente del círculo de influencia ya fueron influenciados por nosotros, los vecinos, los del trabajo, a costo de todas estas cosas. ¿Te das cuenta que ahora no nos gusta, o nos gusta menos la palabrita de ir a predicar el evangelio por todo el mundo? Porque yo quería ser misionero, pero imagínense que me envían a Egipto, y resulta que Egipto lo colocamos como si fuera Satanás o el mundo. Entonces, ¿qué vamos a decirle a los de Egipto? Que se conviertan, que Dios los ama. Es mejor que los de allá le hablen a los de allá, y nosotros trascender en nuestro alrededor, en nuestro mundo pequeño en el que tenemos. Mateo 24:15. De esto hay mucho que hablar en cuanto a lo que nos rodea, pero continuemos, porque si no el tiempo se nos va. Por tanto, cuando veáis en el lugar santísimo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que le entienda. Versículo 16, entonces los que estén en Judea huyan a los montes, y el que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa, y el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa.
Mas hay de las que estén encinta y de las que creen en aquellos días. Orad pues porque vuestra tribulación o vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo. ¿A quién le podría interesar que no sean día de reposo? A los judíos. ¿Por qué? Porque como está en el templo todavía allí y ellos estaban ejerciendo la ley, ignorando el hecho de que Cristo ya había resucitado, todavía los fariseos exigen que el día sábado se observe, aunque nosotros seamos creyentes. En ese tiempo no te dejan caminar más que ciertos metros de tu casa el día sábado, porque la ley dice que no te puedes alejar de tu casa tantos metros, porque si no es considerado como un trabajo, y el sábado no se trabaja. ¿Entendemos esto? Entonces Cristo les dice, ora para que no sea un sábado, porque si tienes que salir de la ciudad y es sábado, vas a tener problemas serios, porque ellos preferían que los matasen antes de que sucediese poder trabajar un sábado. ¿A quién les estaba hablando? Pensemos por un momento. ¿A ellos o a nosotros? A los únicos que le interesaba si era sábado o no, era a ellos, porque cualquiera de nosotros, si la mano viene para salir corriendo, no nos va a importar muy poco si es sábado, o si es domingo, o si es lunes, o un día no inventado. Corremos igualito, sábado, domingo, lunes, miércoles y todo. Fíjate que dice que los que estén en Judea que huyan a los montes. Me quiere decir qué objeto tendría si eso fuera para nuestro tiempo, huir a otro lugar, si nosotros siempre interpretamos todas estas cosas que estamos viendo como una catástrofe global. Entonces, ¿a dónde iríamos? Si es global, como la pestilencia que estamos teniendo, ¿a dónde huimos? A ver, ¿a dónde me voy? Me voy para Melgar. Uy, COVID allá. No, pero me voy para Estados Unidos. No, si allá también. Y no, pero me voy para la China. No, si de allá salió. No, pues aquí para otro país. Pues para Brasil. No, pero si allá no puedo ir. En la Argentina hay COVID. En el Perú hay COVID. En Ecuador hay COVID. Entonces, si es una catástrofe mundial de lo que estamos viendo, los acontecimientos, no podemos huir, pero él sí les dice que huyan a determinado lugar. Los que estén en Judea, huyan a los montes, ¿cierto? Ese mismo verso, traducido en Lucas 21:20, dice, cuando veas a Jerusalén rodeada por ejércitos, aquí también tenemos a Daniel, que nos da un poco de historia en el asunto. Después lo vamos a ver un poquito al terminar. Lucas 21:36 dice, velad pues en todo tiempo, orando, que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán, y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Nota que la idea y el contexto es que muchos no gustarán la muerte, hasta que, aquí habla de estar en pie delante del Hijo del Hombre, y no es de estar delante de un trono, sino de la presencia del juicio de Dios, que el juicio de Dios viniese y quemase toda la estopa, quemase toda la hojarasca, pero que tú no fueras de ese material. Eso que estamos hablando, y quien sacude la casa es Dios, no Satanás. Satanás no puede sacudir la casa. Quien la sacude es Dios. Quien permite todas estas cosas para sacudir su casa es Él. Escuchemos la palabra. Y dice que Cristo viene como ladrón en la noche. ¿No es cierto? ¿Qué hace un ladrón? Roba. ¿Pero qué es lo que roba? Roba lo que no le pertenece. Y está hablando de su iglesia. Por supuesto, de mí, que soy la iglesia. O sea, Cristo viene a la iglesia a quitar de la iglesia lo que no es de Él, para que quede lo que es inconmovible. Toda la Biblia lo dice. No sabemos ni lo que hace un ladrón y queremos predicar. Cristo viene como ladrón. Viene a quitarle a la iglesia lo que a Él no le pertenece. Hay otras palabras que hablan de cosas parecidas. No es la única.
que coincide. Por eso se me ocurre que cuando vemos todas estas cosas que están cayendo, no es necesariamente tribulación o angustia, no. Malaquías dice, ¿quién podrá mantenerse en pie en ese día? Un remanente estuvo en pie. Siempre fue así. El ladrón que venga cuando le dé la gana y te quite todo lo que no es tuyo. Abramos los ojos, no falta tanto. El mundo no lo ve, pero es peor que estar en la iglesia y ser del mundo. Es muy rico. Es fundamento que nos ayuda a vivir correctamente sin depender de falsas esperanzas y de paso asumir responsabilidades sin andar esperando cosas espectaculares. Dios está trabajando en su pueblo y eso es lo que tenemos que ver. Lo que falta hoy es palabra. Lo que falta hoy es líderes, por así decirlo, no me gusta. Mejor responsables que se hagan cargo de, que se dejen utilizar por el Señor para que haya palabra, pero eso no lo hay. Dios siempre dice, haré de ti, y después que te haga a ti, te bendeciré. Te haré una gran nación y te bendeciré. Primero te hace, después te bendice. El problema es que nosotros pretendemos la bendición sin ser hechos. El mundo es el que obtiene resultados aparentemente exitosos en poco tiempo. La iglesia tiene que trabajar duro y por años para ver los frutos. Es un proceso. El nuestro no es un evangelio microondas, que lo metemos y en un minuto ya está. Cuesta lo que estamos hablando. Entenderlo cuesta. Hay que repetirlo, hay que volverlo a escuchar. ¿Por qué? Hay que volverlo a leer. ¿Por qué? Porque siempre se nos irá a pasar algún detalle de todo lo que el Señor quiso hablar, en todo el contexto de lo que Él quiso hablar en la Escritura, para ellos y para nosotros. La gente tomó el libro y quiso que la gente se conformara al libro. No puedes hacer eso, porque somos seres humanos, somos vida, y cada vida se expresa de una manera diferente. No las podemos clonalizar en un libro. El libro te da parámetros, dentro de los cuales, si se expresa correctamente, hay espacios para que tú expreses tu vida tal como Dios te creó, sin ser ofensivos al propósito de nuestro Señor, de nuestro Dios. Pero cuando tú tocas la letra, matas a la gente. Claro, por supuesto, nosotros engañados. Tenemos que tocar la palabra. Y la palabra de Dios es Cristo, ya lo vimos, porque la letra mata, mas el Espíritu es el que da vida. Mateo 24:26, así que si os dijeren, mirad está en el desierto, no salgáis, o mirad está en los aposentos, no lo creáis, porque como el relámpago que sale del oriente y muestra hasta el occidente, así también la venida del Hijo del Hombre. Porque donde quiera que estuviera el cuerpo muerto, allí se juntarán las águilas. El relámpago en la Biblia siempre te habla de la gloria de Dios en su rostro, o de una gloria apariencia. Daniel 10:6 dice lo siguiente: su cuerpo era como de berilo y su rostro parecía un relámpago. En Mateo 28:3 dice, leemos, su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve. Entonces no está hablando de relámpagos en su velocidad. Nos está hablando de que cruzó el cielo. Está hablando de la apariencia de él como relámpago. Relámpago habla de iluminación. Tiene referencia también a la luz del Evangelio que sale del este hasta el oeste. Comenzó en el este y terminó leudando todo hasta el oeste. Los gentiles no lo estaban buscando y lo encontraron. También la luz tiene que ver con entendimiento, percepción, revelación de lo que ya está ahí, de lo que ya sucedió. El camino es un entendimiento. La cruz es un entendimiento, etcétera. Lo que estamos viendo
Los sábados es un entendimiento de lo que ya ocurrió o de lo que va a ocurrir en el presente para mí. Esto es un pueblo que ha sido habilitado, nosotros, o facultado para ver las realidades que tiene que ver con su apariencia. Porque la luz vendrá sobre los hombres, dice la Biblia. En el Salmo 97:4 dice que sus relámpagos es la luz del mundo y el mundo puede verlo y temblar. También el relámpago tiene que ver con vos. En Job 37:1-4 lo vemos ahí. Relámpago también es referencia al juicio de Dios en su pueblo. Ezequiel 21:9 dice, todas estas escrituras nos hablan del relámpago. También podemos ver que en Roma destruyó a Jerusalén del este al oeste. Vino como relámpago del este al oeste. O sea, podemos poner la interpretación que queramos, que se nos venga a la cabeza, que nos dé la gana. La cuestión es que no es una nube cúmulos que viene por ahí del este de la tierra al oeste de la tierra. No, te doy todas las interpretaciones que tiene la Biblia para que nosotros escojamos la que más nos guste, pero ninguna es nuestra doctrina. Salmo 144:6 dice, despide relámpagos y disípalos, envía saetas y túrbalos, envía tu mano desde lo alto, redímeme y sácame de las muchas aguas, de las manos de los hombres extraños. Nota que cuando habla de juicio, despide relámpagos y disípalos. Entonces vemos que su venida como relámpago es una manifestación de su dominio, es una forma de ver o entender que él tiene el dominio, así como le dijo a Caifás, tú me quieres preguntar a mí si yo soy rey, desde ahora me verás sentado y viniendo en juicio, le dijo. O sea, para confirmarte que lo que tú crees es cierto, te voy a dar una señal de que estoy sentado en el cielo. Solo un rey puede producir tal juicio. Un cetro se estrechó y ahí viene el juicio. Entonces tú quieres ver la palabra de allí, te voy a ayudar a entender que yo soy rey, porque vas a ver el juicio. Y lo vio. Eso es lo que está diciendo Mateo 24. Y sigo diciendo en Mateo 24, porque la Biblia tiene muchos capítulos que hablan de otras cosas, inclusive de algunas venidas que no tienen nada que ver con la de Mateo 24. Pero por lo menos desenredamos que está aquí y que es bien fuerte. Al menos eso pienso yo, que se desenreda un poco en nuestra mente, pero todavía hay que seguir escudriñando y leyéndolo. Ya para terminar, Mateo 24:29 dice que inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, o sea, de los días que estamos hablando, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor y las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Es un lenguaje profético, pero esto sí que nos enreda la cabeza. ¿Cómo que las estrellas se caen? ¿Y cómo que el sol se oscurecerá? ¿Y cómo que la luna no dará su resplandor? Y eso nos cuesta entenderlo. Y lo más triste de todo es que es muy difícil de explicar. Casi que imposible de explicar. Porque, bueno, sigamos y a ver cómo cuadramos el asunto. El lenguaje profético, en ese lenguaje profético, grandes conmociones terrenales y celestiales representan cambios de designatarios y son descritas como juicios imaginarios, cósmicos o globalizados. Catástrofes globales tienen que ver con el fin de una era de liderazgo. A ver si tratamos de comprender lo que él quiere decir acá. Allí es donde se usa la palabra crearé cielos nuevos y tierra nueva. ¿Se acuerdan de José? José tuvo un sueño. Y ese sueño fue fantástico. Y él vio estrellas y las vio doblándose a él. ¿Cómo interpretó el sueño su padre? ¿Cómo lo interpretó?
Pero si vemos allá, no quiero alargarme mucho en esto, pero para que entendamos quizás un poquito más esto, pero cuando José llega y le cuenta eso a Jacob y a sus hermanos, Jacob de una vez casi que le dijo: ¿qué estás diciendo? ¿Qué te pasa? ¿Estás loco? ¿Cómo así que tú lo que estás diciendo es que yo, mi esposa y mis hijos se van a inclinar ante ti? Mijito, estás loco. Eso no se dice. ¿Qué le pasa? Casi que sería como un papá de los de ahora. Sálgase de acá. Voy para adentro. Une las dos. Y ahora arreglamos cuentas, mi gentico. ¿Cómo a usted le ocurra decir semejantes sandeces? Pero lo que no nos interesa tanto lo que él le dijo al muchacho, sino cómo interpretó de rápido el asunto, ¿cierto? Él vio las estrellas y las vio doblándose en él. ¿Cómo interpretó el padre el sueño? Rapiditico. Hoy los patriarcas jamás se doblegarían a gente joven y nueva. ¿Cómo lo interpretamos hoy? Jamás se doblarían. Los duros jamás se doblarían ante gente joven y nueva. Notemos que desde lo temprano en la Biblia, ellos saben lo que son las estrellas. Es un lenguaje de la creación. Fijémonos en Génesis 1, colocó luces para gobernar el día, estrellas para gobernar las tinieblas de la tierra. Desde el principio te dijo para qué son. Cuando en la tierra tenemos gente que gobierna y dirige a la gente en ignorancia, la dirige para luz. La está llamando con los nombres que Dios usó en la creación, porque la creación revela la naturaleza de Dios. Entonces, cuando llegamos al Nuevo Testamento, somos totalmente ignorantes de los patrones y los principios que Dios usa en toda la Biblia. Y empezamos a ver estrellas como luceros fugaces en el cielo. Y empezamos a determinar fines de tiempo que no están en la Biblia por alineación de planetas. Mi Señor, mi Dios Todopoderoso. Y ahí es cuando creamos tan fantásticas doctrinas en nuestra mente, por supuesto. Y si alguien viene y nos ayuda con ciertas cositas, pues lógico. Ahora imaginémonos un poquitín. Si una estrella, cae, una sola, que es como 50,000 veces más grande que nuestra tierrita, ¿a dónde nos manda? Imagínense, no nos deja ni para los tintos. Una estrella nomás. Y dice que muchas estrellas, o todas las estrellas caerán. Las estrellas caerán. No se refiere a 5 o 10, sino las estrellas. Refiriéndose a todas. Si se supone que vemos el firmamento que se nos va a caer encima. Solo por ese pedacito, pensemos un poco, ¿cierto? Quizás algún día voy a explicar esto de una forma mejor, pero pensemos un momento, cuando Dios habla de estrellas, se refiere a la gente. Dice que las congregaciones eran 7 estrellas, ¿cierto? Y que el lucero de la mañana amanece en nuestros corazones. Ya creo que por ahí hay más de esto, pero por el tiempo no podemos. Y tenemos que quedarnos ahí. Toda la escritura habla así. ¿Y hasta dónde podemos interpretar todas estas cosas conforme a nuestra mente? ¿Hasta dónde podría llegar? Voy a ser un poquito duro aquí. Nuestra estupidez y nuestra ignorancia y nuestro legalismo y nuestra terquedad de ver el asunto como lo estábamos viendo en cuanto a que se cayó o no se cayó, o pasó o no pasó. Cambios de gobierno, luz que no es la de Dios, sino es la nuestra, de nuestro supuesto liderazgo que tiene. Una vez uno dijo que la bomba de Hiroshima, que conmovió los cielos y la tierra, eso dijo, y que por eso, o sea, que la bomba de Hiroshima conmovió los cielos y la tierra, y que por eso ya no hay ni principados ni potestades,
porque el humo llegó a los confines del cielo. ¿Se asfixiaron los demonios? Increíble, ¿cierto? Y lo peor de todo esto es que la iglesia lo cree. Ay, ¿verdad? Sí. Dice que él caminó, dice que el camino al lugar santísimo no se puede manifestar mientras la primera tienda está en pie. Si no quitamos la primera tienda, la segunda no se manifiesta. Había que quitarla. Era necesario quitarla para que él pudiese edificar. ¿Qué significa eso? Por allá en Hebreos capítulo 9 y 10. Que mientras el primer tabernáculo, aquí en mi mente, por favor entendamos que todo transcurre allí, no se ha quitado, mientras nosotros sigamos viendo y leyendo la Escritura en la forma que la leemos, no puede Dios edificar nada. Tienen que caerse las barreras, tienen que caerse todo lo que estamos viendo para poder ver el reino de Dios en su majestad, en su extensión. En Amós 8:9, que recomiendo que por favor leamos todo el capítulo para ver lo que estoy hablando de la palabra, de que va a faltar, y él lo explica, el mismo Señor explica eso. Hablando no de la tierra, sino de su palabra. Amós 8:9 dice: haré que el sol se baje y la luna se baje en medio del día, y toda la tierra va a estar a oscuras. Y hablaba de juicio, siempre habla de lo mismo. Hay 3 ejemplos que ya he dado en otros bloquecitos, en otras secciones o en otras clases, como queramos decirle, que yo he hablado sobre esto, o en otros audios. Juan, refiriéndose a algo de Amós, Juan en la isla de Patmos. Pablo metido en el calabozo. Job con toda su vida hecha pedazos por la enfermedad y todo lo que ocurrió anteriormente. Obtuvieron victoria en esas circunstancias, ojo. Ahora vamos a ver un poquito a Daniel, que quizás eso nosotros nunca lo vemos. No vemos lo que vamos a hablar, lo que voy a hablar ahorita. Daniel, para que veamos el contexto. Entonces, el tiempo es donde se manifiesta todo esto, el tiempo. Y así tenemos una idea. Vamos a volver al libro de Daniel. Tremendo el Daniel. Tremendo Daniel. Vivió 65 años en Babilonia y nunca se quejó. Esto ya para terminar. Trabajó para Satanás y nunca se contaminó. Lo mandaron a la escuela de hechiceros y salió número 1 en las clases. Sabía de hechicería como no podemos imaginarnos y nunca lo usó, pero que saber sabía, y estaba allá, y nosotros sabemos todo el contexto cuando Nabucodonosor lo llamó, lo mandó llamar a todos los sabios. Él estaba ahí, a todos los escribas, él estaba ahí. Y nosotros no podemos ni trabajar en un ambiente mundano porque, nos da cosa. Le cambiaron el nombre por el nombre de una deidad babilónica, pero le tenían que decir Daniel, porque como el nombre es la característica de una persona y él nunca cambió su característica, aunque le pusieron, un nombre estrafalario, tuvieron que seguirlo llamando hermano Dani. Quiero que sepas que Daniel era eunuco, y eso de eunuco es en la escritura algo, un tipo y sombra formidable para los hijos de Dios. Algún día vamos a ver eso. Quiero que sepas que Daniel era eunuco por fuerza y que su posición era degradante, la que él tenía. Lo tenían sirviendo al rey. Pero en una posición de mujeres. 65 años y nunca se quejó. Eunuco. Un hombre
al cual Dios utilizó y recibió revelaciones increíbles. Los hombres que hicieron todas estas cosas y recibieron revelaciones siempre estuvieron en una situación muy incómoda. No sé por qué pasó eso. Solo mi Señor, que es el que es sabio y todopoderoso, puede darnos luz acerca de esto. Estos son daticos muy importantes que tenemos que tener en cuenta. Y esto tiene que ver con Amós capítulo 8, donde habla del sol y lo que vemos de la luna. Creo que hasta aquí he podido ser un poquito claro en cuanto a Mateo 24 y a la gran tribulación, en la cual hay mucha gente como nerviosa, porque no sabemos qué va a acontecer. Pero sí supimos que aconteció hoy. Y eso nos puede llenar de gran temor, por supuesto, y de una gran responsabilidad, porque hoy el Señor continúa hablándonos de una manera clara, concreta, específica, y eso nos hace más responsables, eso nos hace ponernos más las pilas para no estar en quietud y otras cosas que Dios no nos manda, sino nos manda aprovechar bien el tiempo, porque los días son difíciles, dice el Señor. Amén.